Nuestro mundo está a punto de presenciar algo para lo que nadie está preparado. Hay una segunda luna suspendida en el cielo. Sí, lo has oído bien. 2 lunas. 2 ojos de plata observando la tierra desde la oscuridad. El firmamento, que durante milenios fue gobernado por una sola luz, ahora se divide en 2. Lo que parecía una fantasía de ciencia ficción se ha materializado en silencio, casi sin que nadie lo note, como si el universo hubiera querido sorprendernos mientras dormíamos. Ahí están, 2 cuerpos luminosos compartiendo el mismo espacio, atrayendo nuestras mareas, nuestros pensamientos, nuestras emociones y quizá también nuestro destino. Durante toda la historia de la humanidad, una sola luna bastaba para agitar los océanos, para alterar los ritmos del corazón humano, para inspirar locura o creación, nacimiento o destrucción. Pero ahora hay otra. Una presencia nueva, un visitante que no pertenece a los viejos mapas del cielo. No es exactamente una luna, sino un coloso errante, un asteroide que ha quedado atrapado en la órbita terrestre, brillante, enorme, casi desafiante. Y lo más inquietante es que algo cambia profundamente cuando más de una fuerza intenta tirar del alma humana. 2 lunas significan doble atracción, doble presión, doble reflejo. Si una luna puede mover los mares, ¿qué puede hacer 2? Si una luna despierta emociones dormidas, ¿qué sucederá cuando ambas tiren en direcciones opuestas, como 2 manos invisibles moldeando la corriente invisible de nuestro ser? El aire se siente más denso, cargado de algo que no tiene nombre. Las noches, más ruidosas. Los silencios, más vivos. Gente en todas partes comienza a percibirlo sin entender por qué. Es como si la conducta humana estuviera siendo reescrita bajo un ritmo distinto, uno más antiguo, más salvaje, más auténtico. Cada pensamiento, cada deseo, cada miedo se amplifica. Personas calmadas sienten una inquietud que no reconocen. Los inquietos, por el contrario, se sienten imparables, dominados por una energía que los desborda. La energía es volátil. Caos y creación coexisten en un mismo pulso. No se trata solo de una duplicación de fuerzas, sino de una multiplicación de espejos. La primera luna revela lo que ya sabíamos, la segunda expone lo que ocultábamos incluso de nosotros mismos. Y cuando ese segundo espejo se inclina hacia nuestra dirección, todo comienza a transformarse. El verdadero cambio no está ocurriendo allá arriba. Está empezando dentro de ti. La presencia de 2 lunas no es solo algo que se observa, es algo que se siente. Desde que comenzó esta alineación imposible, miles de personas han reportado una oleada de emociones extrañas, ráfagas de energía que aparecen y desaparecen, momentos en los que el corazón parece procesar algo que la mente no logra nombrar. Cuando el cielo cambia, también lo hace la corriente humana que fluye debajo. Desde tiempos antiguos se sabe que la luna está atada a las emociones, pero ahora que su influencia se ha duplicado, estamos siendo estirados entre 2 frecuencias emocionales al mismo tiempo. Algunos sienten todo con más intensidad, el amor, la confusión, la nostalgia, el deseo, mientras otros experimentan lo opuesto, un vacío, una especie de anestesia del alma. Es como si la señal emocional fuera tan fuerte que el cuerpo no pudiera decodificarla. Ambas reacciones son naturales. Lo que ocurre es que la psique humana está expuesta a un nivel de interferencia lunar que nunca antes había enfrentado. Es como presenciar 2 mareas chocando entre sí, una belleza devastadora, imposible de resistir. En medio de ese cruce de energías, emergen recuerdos antiguos, deseos olvidados, heridas que creíamos cerradas. No trates de entenderlos ni de resolverlos de inmediato. Solo obsérvalos. Esta energía no viene a herirte, sino a abrir las puertas que llevas años manteniendo cerradas por costumbre o por miedo. Cuando las lunas se multiplican, la verdad también lo hace. Este fenómeno actúa como un espejo que refleja la profundidad emocional de cada persona. Saca a la luz lo que aún vive bajo la superficie. No es caos, es claridad naciendo dentro de la tormenta. Mientras las 2 lunas siguen danzando en silencio, el universo parece susurrar una sola pregunta. ¿Estás dispuesto a ver lo que finalmente está siendo revelado? Si últimamente has sentido que tu intuición se tambalea, que tus corazonadas son confusas o que las señales del mundo parecen mezcladas, no estás imaginando nada. La interferencia energética de 2 cuerpos lunares está alterando las frecuencias de la percepción intuitiva.
Lo que antes era una voz interior clara ahora suena como un coro de susurros superpuestos. Puedes encontrar coincidencias donde no las hay, o perder significado en aquello que solía tenerlo. Es como si la brújula emocional, la que antes apuntaba siempre hacia tu norte interior, ahora girara entre dos campos magnéticos. Pero no es un fallo de la intuición. Es un llamado a reajustarla. Esta es una oportunidad para dejar de confiar en la claridad superficial y comenzar a escuchar la resonancia más profunda. Si algo suena demasiado alto o demasiado débil, no te alarmes. Escucha lo que vibra debajo. Las lunas gemelas están enseñándonos a percibir en medio de la distorsión, a encontrar armonía entre dos frecuencias opuestas. Piensa en este momento como una prueba de equilibrio energético. Cuando dos fuerzas tiran desde extremos distintos, solo quienes se mantienen centrados en su conciencia logran no perder el suelo. Esto significa volver la energía hacia adentro, confiar más en tu ritmo interno que en las señales externas. La intuición no consiste en saber, consiste en recordar el sonido de tu propia verdad entre el ruido. A medida que las lunas continúan su alineación, el velo entre la confusión y la intuición se vuelve cada vez más delgado. Aquellos que logren adaptarse, que aprendan a sentir más allá de la interferencia, descubrirán que su intuición no se está rompiendo, está evolucionando hacia algo más poderoso. Cada despertar comienza con una perturbación. Y lo que ahora experimentamos, esta duplicación extraña del poder lunar, es exactamente esa clase de sacudida que abre las grietas más profundas del espíritu humano. Durante siglos, los pueblos miraron al cielo buscando señales de transformación. Y esta, sin duda, lo es. Cuando dos lunas tiran de la tierra, no solo mueven océanos. Mueven las aguas dentro de nosotros, emociones, memorias, verdades que han permanecido quietas demasiado tiempo. Muchos sienten una fricción interior, una incomodidad sutil, como si algo en su interior intentara cambiar, pero no supiera hacia dónde moverse. Ese es el inicio del despertar. Antes de que la luz se expanda, primero sacude la jaula que la contiene. Lo que sientes como ansiedad o confusión es en realidad tu cuerpo y tu alma reajustándose para sostener más conciencia, más sensibilidad, más verdad. Este flujo energético actúa como una lupa para el alma, amplifica todo lo reprimido, todo lo negado, todo lo que el miedo enterró. Algunos lo llaman caos, pero en realidad es alineación. El proceso natural de volverte honesto contigo mismo. Despertar no es un acto pacífico, es una tormenta. Una tormenta que está rugiendo ahora mismo dentro de millones de personas. Es el terremoto emocional que precede a la reconstrucción del espíritu. De pronto, comienzas a cuestionarlo todo, tus relaciones, tus rutinas, tus creencias, incluso tu sentido del tiempo. Es como si la segunda luna levantara un espejo y te preguntara, ¿quién eres realmente cuando el mundo se vuelve extraño? Y por incómodo que suene, eso es exactamente lo que significa evolucionar. El malestar no es castigo, es señal de crecimiento. Es el aviso de que estás dejando atrás la versión de ti que solo sabía sobrevivir bajo la vieja luz. Para algunos, este evento despertará una creatividad dormida. En otros, encenderá el coraje de abandonar una vida que ya no sienten suya. Cada parte de tu ser que fue silenciada comenzará a vibrar de nuevo. Esta energía no viene a destruir tu equilibrio, viene a mostrarte cuál es el equilibrio auténtico. Y cuando esta ola pase, te darás cuenta de que el caos no te rompió. Solo reveló lo que siempre fue inquebrantable. Desde los tiempos más antiguos, los seres humanos han susurrado sobre el extraño poder de la luna. Decían que podía arrastrar la razón hacia la locura, despertar los instintos dormidos o hacer difusa la frontera entre lo racional y lo misterioso. La misma palabra locura proviene de su nombre, como si el lenguaje reconociera que el brillo lunar tiene algo que ver con los pliegues más profundos del alma. Pero ahora, con dos lunas ejerciendo su influencia sobre el campo energético de la Tierra, esas viejas historias parecen menos un mito y más una advertencia. Si una luna agita las mareas, dos lunas desatan la tormenta. La presencia dual amplifica todo lo que el satélite natural ya gobernaba, la emoción, el instinto, la mente subconsciente. En todas partes del planeta, la gente empieza a comportarse de maneras que desafían la lógica. Sueños extraños se vuelven más vívidos, emociones cambian de dirección con una velocidad desconcertante, impulsos reprimidos emergen sin previo aviso. No es locura, es exposición.
Las dos lunas actúan como reflectores cósmicos, iluminando los rincones de la psique que habíamos mantenido a oscuras. Mira a tu alrededor. Notarás a las personas más sensibles, más reactivas, más intensas. Las discusiones se encienden con facilidad, los sentimientos se exageran, las relaciones parecen oscilar entre la unión profunda y la distancia repentina. No es coincidencia. Es el campo emocional de la humanidad estirándose hasta su límite. Bajo esa tensión, las verdades crudas comienzan a filtrarse. Lo que antes se ocultaba bajo la cortesía o la indiferencia ahora se muestra sin filtros. No es que las lunas estén creando el caos desde cero, están extrayendo el caos que ya existía dentro de nosotros. Y cada persona lo vive de una forma distinta. Algunos sienten un cansancio que ningún sueño puede reparar, otros, una energía tan intensa que no logran descansar. Es el mismo impulso lunar, manifestándose con rostros opuestos. En esa marea de contradicciones ocurre algo profundamente humano, un vaciamiento. La liberación de una carga emocional que llevaba siglos acumulándose. Es el mismo tipo de catarsis que las antiguas civilizaciones temían y los profetas esperaban. Porque la luna, al fin y al cabo, no nos enloquece, nos revela. En las próximas noches, el mundo parecerá desequilibrado, como si todos estuviéramos caminando dentro del mismo sueño compartido. Pero detrás de esa sensación de inestabilidad se oculta una oportunidad que rara vez se presenta, la posibilidad de vernos con total claridad. La segunda luna no solo amplifica lo que sentimos, sino también lo que ocultamos. Saca la verdad a la superficie, igual que la marea descubre los secretos enterrados en la arena. Y si logramos cabalgar esa ola sin perdernos en la confusión, descubriremos que el aparente caos es, en realidad, una forma de revelación. Cuando dos lunas se elevan, no solo iluminan el cielo, lo dividen. La noche misma se convierte en un reflejo de dualidad, luz y sombra, verdad e ilusión, lo visible y lo oculto. Y, del mismo modo, nosotros también nos partimos. Todo lo que llevábamos escondido comienza a salir a la luz. Cada mentira dicha a nosotros mismos, cada hábito que ya no encaja, cada relación sostenida por costumbre, se vuelve visible. Dos lunas no crean la luz, revelan lo que nunca estuvo completamente en la sombra. No vienen a iluminar el mundo, sino a reflejarlo. La segunda luna funciona como un espejo cósmico que nos muestra el mapa de nuestras distorsiones, de nuestras zonas auténticas y nuestras falsedades. Entonces comienzan los ecos. Viejos patrones que regresan. Personas del pasado que reaparecen sin explicación. Recuerdos que no tienen razón para volver, pero lo hacen. Sensaciones que no pertenecen a tu presente, pero se sienten tan reales como el aire que respiras. Nada de eso es coincidencia. Bajo la doble luz lunar, la verdad ya no puede esconderse detrás de la rutina. La energía de este momento exige honestidad. Y a veces, la honestidad duele. Te encontrarás observando a alguien, quizá a alguien que amas, y notarás que algo ha cambiado. Lo que antes era hogar ahora se siente ajeno. Lugares donde te sentías protegido ahora parecen contenerte. Y al mismo tiempo, algo desconocido te atrae, una nueva frecuencia que no puedes racionalizar. Eso es el espejo actuando. No te está mostrando el mundo, sino tu resonancia. La segunda luna no miente, pero tampoco consuela. Solo refleja. Y bajo esa doble luz, lo falso comienza a desvanecerse. No porque alguien lo destruya, sino porque pierde forma. Las medias verdades, las identidades inventadas, los sueños que sosteníamos por miedo al vacío, todos comienzan a disolverse. Por eso, en estos días, todo parece desmoronarse. Pero nada se rompe realmente, lo que ocurre es que lo falso pierde su reflejo. Las lunas gemelas actúan como un fuego sagrado, quemando las máscaras hasta dejar solo la esencia. En este proceso, las relaciones o se profundizan o se desintegran. Las creencias o se fortalecen o se desmoronan. Las identidades que sobrevivían por inercia ceden su lugar a las que vibran con autenticidad. No es castigo. Es purificación. El espejo de las dos lunas obliga a cada alma a mirarse tal como es, no como aparenta. Y mientras más resistimos ese reflejo, más distorsionado se vuelve el mundo exterior. Si sientes que la vida se ha convertido en un laberinto de espejos, no te equivocas. Lo es. Pero la salida no está fuera, está en el reflejo que te mira desde dentro.
Solo enfrentando esa imagen podrás trascender la dualidad y recordar la unidad que siempre existió detrás de ella. Porque este proceso no es individual, es planetario. La humanidad entera está reflejando el caos de las dos lunas. Basta mirar alrededor, tensiones sociales, polarización, confusión, emociones colectivas que hierven sin motivo claro. Líderes que se contradicen, pueblos divididos, verdades que se fragmentan. Es como si la mente colectiva de la especie se hubiera convertido en un océano movido por dos mareas opuestas. El mundo se siente inestable porque, energéticamente, lo está. Así arriba como abajo. Cuando el cielo se divide, la conciencia también lo hace. Este raro alineamiento está obligando a la conciencia global a mirar su propio reflejo. La dualidad que vive dentro de cada ser, razón contra emoción, ego contra esencia, ahora se representa en el escenario mundial. Naciones enfrentadas, ideologías que se desgarran, verdades absolutas que se derrumban. Pero debajo de ese caos, late algo más profundo, la evolución. El planeta está siendo empujado hacia un nivel de conciencia más alto, uno que ya no puede sostenerse sobre los viejos sistemas de ilusión. Por eso, en todos los rincones del mundo, incluso aquellos que no creen en energías ni en astrología, sienten la inquietud. Notan que el aire está cargado, que el tiempo se comporta distinto, que las emociones colectivas son más intensas que nunca. No es solo política ni azar. Es vibración. El campo emocional de la humanidad está resonando con la misma inestabilidad que crean las dos lunas al compartir la misma órbita. Verás a personas actuando de forma impulsiva, rompiendo estructuras, liberándose de rutinas que parecían seguras. Son síntomas de una recalibración colectiva. Cuando el cielo se altera, la mente humana lo sigue. La agitación que se ve en las calles, en las noticias, en las conversaciones, no es destrucción, es limpieza. Es la humanidad purgando siglos de emociones reprimidas, de sistemas caducos, de creencias que separaban en lugar de unir. Y aunque parezca caótico, eso es exactamente lo que requiere una curación global, exposición antes de evolución. La Tierra está reflejando a su gente, y su gente refleja al cielo. Este triángulo energético, humano, planeta y cosmos, vibra ahora en una sincronía que no se había sentido en toda la memoria registrada. La presión que sentimos no es el fin del mundo, sino el dolor de su expansión. Lo que se rompe no es el equilibrio, sino la vieja idea de estabilidad. Lo que se siente como desorden es la conciencia expandiéndose más rápido de lo que nuestra comodidad puede tolerar. Y cuando esta fase pase, entenderemos que el caos fue solo el preludio de un despertar. Dos lunas, un planeta, miles de millones de almas atravesando la misma tormenta. Pero las tormentas nunca son eternas. Vienen a limpiar el aire, a devolver el equilibrio, a recordarnos que la paz no es la ausencia de movimiento, sino lo que surge después de él. Cuando la humanidad sobreviva a su propio reflejo, ganará algo que ninguna era anterior ha tenido, la capacidad de verse con claridad. Después de la tormenta, llega un silencio extraño. No el silencio de la calma, sino el que antecede a la comprensión. Es un tipo de quietud que no busca respuestas, sino que espera que las respuestas se revelen por sí solas. Bajo las dos lunas, el mundo comienza a notar ese cambio. Ya no hay tanto ruido afuera, el ruido ahora se escucha dentro. En ese silencio interior, la humanidad empieza a reconocer lo que antes negaba, que el verdadero conflicto nunca estuvo en los cielos, ni en los gobiernos, ni en las crisis. Siempre estuvo en el interior de cada ser humano, en el espacio donde la mente teme ceder ante el alma. La doble luna ha hecho visible esa grieta. Y ahora, frente a su reflejo, no queda más que decidir, resistir o rendirse. Resistir es intentar mantener lo que se desmorona. Rendirse, en cambio, no es derrota, sino aceptación. Significa permitir que la conciencia se desplace, que el viejo mundo muera sin miedo, para que el nuevo pueda respirar. Durante siglos, la humanidad intentó controlar todo: la naturaleza, el tiempo, el destino, incluso el misterio. Pero la presencia de dos lunas recuerda que hay fuerzas que no se gobiernan con tecnología ni con voluntad. Hay cosas que solo pueden comprenderse cuando uno deja de intentar entenderlas. Bajo esa luz doble, miles de personas comienzan a sentir un llamado silencioso, casi imperceptible. No proviene del cielo, sino del corazón. Una voz interna que susurra: suelta. Suelta lo que creías ser.
Suelta lo que temes perder. Suelta incluso la idea de control. Porque el control no es poder, es resistencia. Y lo que resiste no fluye. La energía que emana de las dos lunas no busca destruirnos, sino despojarnos. Como una corriente que arrastra todo lo que ya no pertenece al cauce. Y en ese proceso, cada uno empieza a recordar quién era antes del ruido, antes de las máscaras, antes del miedo. Las culturas antiguas hablaban del momento del espejo como una etapa de transición planetaria, una fase en la que la humanidad enfrentaría su propio reflejo colectivo antes de poder acceder a una nueva forma de existencia. Decían que, cuando llegara ese tiempo, los sueños serían más reales que la vigilia, y las emociones más poderosas que las leyes físicas. Ese momento es ahora. Observa el cielo. Dos lunas enfrentadas, idénticas y opuestas. Una representa el mundo visible, la otra, el invisible. Una es razón, la otra, instinto. Una gobierna el pasado, la otra, el futuro. Entre ambas se forma un espacio invisible, un punto de equilibrio. Es ahí donde nace la nueva conciencia. La humanidad, sin saberlo, se mueve hacia ese punto. Cada crisis personal, cada emoción intensa, cada ruptura y revelación que vivimos, es parte del mismo proceso de ajuste. Como si el alma del mundo se estuviera expandiendo, estirando las costuras de lo posible. Y aunque muchos temen perder el control, la verdad es que nunca lo tuvieron. La vida no pide ser dominada, pide ser vivida. El universo no busca obediencia, sino resonancia. Bajo la influencia de las dos lunas, los sentidos humanos se amplifican. Los sueños se vuelven mensajes codificados, los pensamientos se entrelazan con los de otros, los animales actúan con una inteligencia distinta, las plantas reaccionan al sonido, el agua parece tener memoria. Todo vibra en una frecuencia compartida, un pulso común. Es como si la Tierra entera estuviera recordando que es un solo organismo. Entonces ocurre algo que nadie esperaba, la empatía se intensifica. Gente desconocida siente el dolor ajeno como si fuera propio. En distintos lugares del planeta, personas despiertan llorando sin saber por qué, o riendo sin motivo, o sintiendo amor por alguien que jamás han visto. No es locura, es conexión. Las dos lunas están actuando como antenas cósmicas, enlazando la conciencia humana con la red energética del planeta. Lo que antes era individual se vuelve colectivo. Lo que antes era pensamiento se vuelve vibración. Y en medio de esa expansión, los viejos sistemas comienzan a temblar. Las estructuras basadas en el miedo ya no pueden sostenerse, porque el miedo pierde poder cuando la mente despierta a su verdadera naturaleza. El cambio no llega como una guerra, sino como una revelación. La gente empieza a ver a través de las mentiras, no con odio, sino con comprensión. El ego global, que durante siglos gobernó el curso de la historia, se disuelve poco a poco, como la niebla al amanecer. Porque la doble luz no juzga, solo muestra. Y lo que se muestra, ya no puede ser negado. A medida que pasan las noches, las dos lunas parecen moverse en una danza sagrada, acercándose una a la otra, como si el cielo también buscara reconciliar su dualidad. Los científicos discuten teorías sobre órbitas, gravedad y refracción. Los sabios, en cambio, sonríen en silencio, saben que el universo nunca hace nada sin propósito. El propósito es integración. Dos lunas, dos polaridades, dos mitades del mismo todo. No hay segunda luna sin primera, ni reflejo sin luz. Lo que parecía duplicación era, en realidad, un recordatorio de que todo lo que existe es espejo de sí mismo. Y en ese reconocimiento, el ser humano comienza a recordar algo que había olvidado. Que él también es un reflejo. Una chispa que contiene el mismo poder creador del universo que contempla. Cuando esa comprensión penetra en la conciencia, algo profundo cambia. El miedo pierde su estructura. La ansiedad se disuelve. La búsqueda desesperada por tener respuestas se reemplaza por una calma nueva, la certeza de que no hay separación. El cielo no está allá arriba, está dentro de nosotros. Las dos lunas también. A medida que la humanidad asimila esta revelación, el mundo material comienza a responder. Los lugares cargados de conflicto se apaciguan. Los ciclos climáticos parecen regularse. Los animales, antes huidizos, se acercan sin temor. Hay algo distinto en el aire, una vibración que recuerda al amanecer después de una larga noche. Y es entonces cuando ocurre el renacimiento.
No como un evento súbito, sino como un despertar gradual. La humanidad entera respira diferente. Las prioridades cambian. Lo que antes era urgente deja de serlo, lo que antes se ignoraba se vuelve esencial. Nace una nueva sensibilidad, un tipo de inteligencia que no depende del intelecto, sino de la conexión. El arte se vuelve más profundo. La ciencia, más humilde. La espiritualidad, más terrenal. Los humanos comienzan a vivir como si supieran que cada acción resuena en el todo. Porque por primera vez, lo sienten. La dualidad no desaparece, pero ya no divide, danza. Y mientras las dos lunas finalmente se alinean, una detrás de la otra, proyectando un único resplandor, la humanidad comprende el mensaje que el cosmos llevaba milenios intentando transmitir. No hay dos lunas. Solo dos formas de ver la misma luz. Ese día, el mundo no despierta diferente, despierta presente. Ya no busca sentido en los cielos, porque el cielo está en su interior. Y en ese silencio perfecto, donde todo y nada se encuentran, la Tierra deja de ser solo un planeta. Se convierte en un ser consciente. El ciclo está completo. Lo que fue dual regresa a la unidad. Y en el centro de ese resplandor, la voz del universo susurra, apenas audible. Recuerda quién eres. El mundo, por fin, respira distinto. No se trata de un cambio visible, no hay explosiones, ni milagros, ni signos en el cielo. Lo que cambia es la frecuencia invisible con la que todo vibra. La materia parece más ligera, los pensamientos más lentos, los sentimientos más nítidos. Es como si la Tierra, después de siglos de ruido, hubiese exhalado por primera vez. La doble luna ya no está. O, tal vez, nunca lo estuvo como la imaginábamos. Porque el fenómeno que estremeció al planeta no fue una aparición física, sino un despertar interno. Dos lunas no eran dos cuerpos celestes, eran dos espejos en el alma humana, enfrentados, revelando su eterna danza entre el miedo y la conciencia. Cuando esos reflejos finalmente se alinearon, algo dentro de la humanidad se integró. El conflicto interior, esa antigua tensión entre la razón que analiza y el corazón que siente, encontró un punto de reposo. Por primera vez, el pensamiento y la emoción respiraron en el mismo compás. Ese fue el verdadero acontecimiento celeste. No en el firmamento, sino en la mente colectiva del mundo. Las señales estaban en todas partes, las mareas más serenas, los cielos más claros, los sonidos más puros. Pero sobre todo, estaba en las miradas. En los ojos de las personas que, sin saber por qué, se reconocían entre sí con una calma nueva, como si hubieran despertado del mismo sueño. La humanidad entera había cruzado un umbral invisible. Durante milenios, creímos que la evolución era un ascenso físico o tecnológico. Pero lo que estaba ocurriendo era algo distinto, una expansión de la conciencia. La energía que antes se concentraba en la supervivencia ahora se dirigía hacia la conexión. La mente, antes un instrumento de control, se convertía en un puente hacia la comprensión. El universo, a través de las dos lunas, había ofrecido una lección silenciosa. Que el destino de toda dualidad es unirse. El día en que la segunda luna desapareció, el mundo no entró en pánico. Nadie corrió a buscar respuestas. Nadie intentó medir lo imposible. Hubo solo un instante, breve, pero eterno, de presencia colectiva. Un momento en el que cada ser, desde los océanos hasta las montañas, desde los niños hasta los ancianos, sintió lo mismo, que la vida no ocurre a nosotros, sino a través de nosotros. Esa comprensión cambió el eje de la historia. Las sociedades comenzaron a transformarse sin necesidad de revoluciones. Los sistemas que se sostenían sobre el miedo fueron reemplazados por otros que florecieron desde la colaboración. La economía se volvió un intercambio de energía, no de carencia. La ciencia y la espiritualidad dejaron de competir, se miraron y descubrieron que hablaban del mismo misterio, con lenguajes distintos. Los antiguos sabios lo habían dicho, cuando el cielo se divida en dos y la tierra tiemble en su reflejo, la humanidad recordará su origen. Ese origen no estaba en las estrellas, sino en el silencio entre ellas. La nueva era no comenzó con fuegos artificiales, sino con un suspiro. El suspiro de un planeta que comprendió que siempre había sido parte de algo más grande. Y sin embargo, el proceso no fue un escape hacia lo divino, sino un regreso a lo esencial. Porque el despertar no consiste en huir del mundo,
sino en habitarlo plenamente, sabiendo que el espíritu no está en los cielos, sino en cada respiración, en cada mirada, en cada gesto de vida. El nuevo ser humano no busca controlar la naturaleza, la escucha. No teme la oscuridad, la comprende. No se aferra a la luz, la comparte. Y así, el equilibrio que las dos lunas simbolizaban se manifiesta en lo cotidiano. En la manera en que alguien abraza sin miedo, en la calma de quien camina bajo la lluvia sin prisa, en el silencio que ya no incomoda, sino que nutre. El universo no cambió. Cambiamos nosotros. Y al hacerlo, todo el universo cambió con nosotros. Ahora, cuando los hijos de esta nueva tierra miran al cielo y ven solo una luna, sonríen. No porque la segunda haya desaparecido, sino porque la llevan dentro. Cada ser humano se ha convertido en su propio reflejo lunar, mitad sombra, mitad luz, completo en su imperfección. El misterio ya no asusta, inspira. El caos ya no confunde, enseña. El tiempo ya no persigue, acompaña. Porque, al fin, entendimos que la dualidad nunca fue una prisión, fue el camino. El alma necesitaba dividirse para poder reconocerse, igual que la luna se refleja en dos aguas distintas sin dejar de ser una sola. En los templos antiguos, los iniciados decían que el universo no se descubre, se recuerda. Y ahora lo recordamos. Recordamos que somos parte del mismo pulso que mueve las estrellas, del mismo aliento que da forma a las mareas, de la misma voz que habló al principio de los tiempos y que aún resuena, baja y constante, dentro de cada ser. Una voz que no ordena, no exige, no juzga. Solo dice, estás aquí. Eres todo. Y todo está en ti. Entonces, la historia de las dos lunas no termina. Porque nunca fue una historia del cielo, sino del alma. Una metáfora del ciclo eterno del despertar, del caos a la claridad, de la división a la unión, de la oscuridad a la conciencia. El universo no nos dio dos lunas para asustarnos, sino para mostrarnos lo que siempre habíamos sido, espejos infinitos de una misma luz. Y mientras la noche se disuelve en los primeros tonos del amanecer, una última imagen queda grabada en el horizonte. Una luna solitaria brillando sobre un mundo renovado. Pero si miras con atención, verás algo más, un reflejo tenue, casi invisible, que acompaña a la primera desde el borde del cielo. Como si el universo, con su humor eterno, se negara a borrar del todo el recuerdo del espejo. No es una segunda luna. Es el eco de lo que fuimos, recordándonos que la unidad solo existe porque alguna vez creímos estar separados. Y así termina este ciclo. Con un mundo despierto, un cielo silencioso y un corazón colectivo latiendo al ritmo del cosmos. La humanidad no conquistó las estrellas. Las recordó. Y en ese instante, entre la última sombra y la primera luz, el universo sonríe. Porque, finalmente, todo lo que se había dispersado ha regresado a casa.